Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime de este jueves 27 de noviembre, donde estaremos hablando del tenso primer cara a cara presidencial de cara a la segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast. También de la polémica reunión de Frey y Kast y de otra reunión que conocimos en horas de esta tarde, este encuentro entre Michelle Bachelet y Janet Jara. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y comenzamos saludando, por supuesto, a nuestros panelistas de este día jueves, a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Valentina. Encantado de estar acá junto a Tati también. Y Tatiana Clima, también encargada de comunicaciones de Criteria. Buenas noches, ¿cómo estás, Tati? Muy bien, muchas gracias. Partamos, gracias por estar aquí en este jueves en la noche. Partamos analizando este foro del Hogar de Cristo, cooperativa. ¿Estuvo tenso o no el foro? No sé cómo lo vieron ustedes. O sea, foro, yo vi poco de foro y vi harto de debate, era algo que estábamos esperando. Como de roce, sí, ¿cierto? Lo estábamos sí. esperando después de que los debates han sido polémicos porque se realizan o no. Bueno, acá hubo un encuentro. ¿Cómo lo analizan ustedes, Rodrigo? ¿Mueve la aguja o no? Yo tengo la impresión de que no, fíjate. No sé si mueven la aguja o generan energías, pero no creo que haya habido un ganador claro. Creo que cada uno hizo el juego que tenía que hacer. A mí me sorprendió, sí, un poquito el tono de Janet Jara, porque no es la Janet Jara que nosotros conocimos en primera vuelta ni en la primaria, mucho más dura con José Antonio Kast, bueno, que ha sido un poco también la tónica desde la noche del 16 de noviembre. Y a José Antonio Kast lo vi como lo hemos visto durante toda la campaña, tranquilo en su eje, no respondió a las interpelaciones por parte de Janet Jara, marcó mucho contraste con el gobierno de Boric, que yo creo que es la estrategia que lo tiene definida así, y por lo tanto creo que bajo esa lógica no creo que estos debates muevan la aguja, por lo menos este en particular, y tengo la sensación de que cada uno fue a jugar un juego, le salió su juego, pero creo que nadie metió un gol para ganar el partido. ¿Estás de acuerdo, Tatiana? Lo que sí es que se ve una estrategia, ¿no? Claro. Hay una Janet Jara más confrontacional. ¿Cómo lo ves tú? O sea, evidentemente la posición de ella hoy día es la de una candidata que busca encontrar las debilidades del candidato que tiene al frente. Y yo sí creo que hoy día se vio claramente que el candidato Kast en el 1 a 1 le cuesta más. En los debates de los 8 candidatos era más fácil para él. Había una posibilidad de salir jugando de una manera más cauta. Pero claro, en los debates ya con el otro, que fue un poco lo que vimos en los debates con Gabriel Boric en la elección pasada, a él le cuesta un poco más concentrarse y no perder el eje, aunque lo logró, no logró caer en la tentación. Yo tampoco creo que mueva mucho la aguja. Mira, la verdad es que yo creo que mueve la aguja para quienes eran los públicos objetivos, ¿no? Y hoy día había seguramente mucha gente asociada al techo y a las organizaciones que trabajan para la pobreza que evidentemente estaban escuchando. Creo que lo que pasa después es lo que vale, lo que se replica en redes sociales, lo que sale en las noticias, eso es lo que ve la gente masivamente, no el foro completo. Pero hay momentos que quedan y eso yo creo que sí puede marcar. Y en ese sentido creo que evidentemente el tono cambia. Hay un candidato que se siente ganador y una candidata que le hubiese gustado debatir más para marcar contraste, y válidamente el candidato decide asistir a los debates que están planeados, y en ese sentido yo creo que ella debe aprovechar cada uno de los minutos para lograr marcar la diferencia. José Antonio Kast decía o lo interpretaba como una tensión dentro del comando de Janet Jara, porque algunos dicen estaba un poco más confrontacional, digo yo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Es tensión lo que se ve en Jara? ¿Es una estrategia, Rodrigo? No, yo coincido con Tati en ese sentido. Acá hay una estrategia, ¿sí? O sea, todos los estudios que nosotros hemos conocido muestran que es una candidata que a la fecha tiene una dificultad importante para poder ganar la elección. O sea, hay mucha distancia entre la votación que eventualmente tendría José Antonio Kast y la que tiene Janet Jara, y por lo tanto su estrategia justamente es ir como a mostrar las debilidades, y eso tiene que enrostrárselo e interpelarlo y tratar de que la otra persona trate de responder y muestre sus falencias y caiga en errores. Y yo la verdad que desde ese punto de vista, dos pequeñas reflexiones. Uno, creo que es la estrategia correcta, pero tengo algo con Janet Jara que no me hace sentido. Por el fondo, a mí me gusta la identidad de los candidatos. Por el fondo, creo que eso se premia. Y siento que hay un giro en Janet Jara
que está justificado, pero no sé si a ella le acomoda esa... Si le viene bien este nuevo como papel que Claro, está... esta Janet Jara más interpeladora, más agresiva con José Antonio Kast, yo no sé si es la tecla exacta para esta segunda vuelta. No sé si ese rol le corresponde a su equipo, a sus voceros, o le corresponde a Janet Jara. Y ahí tengo una duda. Yo creo que ella está probando, vienen dos debates que son muy relevantes, el de Archie y el de Anatel, donde seguramente ella va a profundizar este aspecto o de frentón va a tratar de delegarlo en otras personas, en otros voceros que son más creíbles en esta mirada. Pancho Vidal o Paulina Doano son más creíbles en este rol de interpelar más a José Antonio Kast. Tatiana, ¿tú cómo lo evalúas? ¿Cómo sientes que queda este papel que juega hoy Janet Jara? Es que lo que pasa es que yo difiero un poco, solamente porque la conozco desde que es ministra, y como yo fui directora de prensa de la presidencia, me tocó verla en sus intervenciones, sobre todo al inicio de la discusión de la reforma de pensiones, y la verdad es que Janet Jara no era una persona especialmente, o sea, no era muy tranquila. Cuando ella tenía que poner sus puntos en el Congreso, los ponía. Y o sea, ¿no te sorprende lo que no me viste hoy día? sorprende. Sí, yo reconozco que el tono de la campaña anterior se dio en un marco de una Janet Jara como más lúdica, a veces tergiversado por el que tiene al frente, ¿no? Entonces, verlo hoy día tratando de emplazar al que tiene al frente para que responda y para que conteste, claro, puede significar para quienes no estuvieron muy pendientes de su rol como ministra, un poco disociado. Pero la verdad es que a mí no me extraña que ella sea dura, porque yo la he visto en un papel duro, negociando con parlamentarios y eso. Ahora, el tema que planteas, mira, yo le veo solo un problema al tema de los voceros. Primero, ya no se instalaron buenos voceros en ninguno de los dos comandos, o por lo menos no se instaló esta dinámica de voceros debatiendo con voceros. Y yo creo que ha sido un gran error de todos los comandos, y básicamente del comando, en este caso me hago cargo del comando de la candidata oficialista, en el sentido que se han nombrado personas, pero no encargados de temas. Y por el otro lado tienes a un José Antonio Kast que tampoco tiene mucha claridad. Sabemos que tiene una persona que se destaca en economía, qué sé yo, pero tampoco los ves disponibles para ir a debatir cara a cara con los otros. En seguridad sí Rodolfo Carter ha tenido un rol un poquito más relevante. Claro, pero no los hemos visto disponibles para hacer un poco lo que pasaba en las campañas pasadas. Evidentemente había un rol destacado de Recuérdame, hagamos memoria. ¿Alguna campaña que recuerdes con algún vocero fuerte? O sea, Giorgio Jackson, Boric, estaba la Camila Vallejo, estaba la ministra... Bueno, Isquia Siches hacia la segunda vuelta fue importante también. Entonces, había un despliegue de o Evelyn Matei y Paula Daza con José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. Y en Bachelet 2, o sea, acuérdate, estaba Nicolás Izaguirre a cargo de los temas de educación desde el inicio. O sea, la expresidenta Bachelet nombró por tema a los encargados de realizar las bases programáticas de cada uno de las políticas públicas, y ahí sí había un intercambio entre personas que iban a los paneles y todo. Yo no he visto eso hoy día, y se ha situado mucho todos los candidatos, entonces evidentemente este tipo de tensión y el tipo de discusión se centra comunicacionalmente solo en ellos. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? ¿Faltaron voceros a lo mejor en esta campaña presidencial? Yo creo que ya no hay, o sea, ya queda poquito. A ver, en el caso de Janet Jara yo creo que sí, porque los números además lo demuestran. En el caso de la campaña de José Kast, como dice Janet Jara en esta segunda etapa, porque le llama José Kast, es una campaña muy ordenada, y ellos definieron una estrategia, y yo creo que cualquier partido político de Chile envidiaría el orden y la estrategia que ha tenido el Partido Republicano a lo largo de toda esta campaña. O sea, ellos no se han salido de su eje. Caso los lunes responde a la prensa, los jueves otro día sale alguno de los voceros, en el caso de seguridad, esta niña Tamara Cedini, que también ha hecho un rol yo creo que relevante, además de mujer, acercándolo justamente a un electorado que a él le fue bastante adverso en la elección anterior. Pero claro, estamos frente a un escenario que en primera vuelta también eran 8 candidatos, imagínate 2 voceros, 3 voceros por cada uno, multipliquemos, probablemente la cantidad de candidatos presidenciales hizo difícil también ese tema, pero yo insisto, creo que a mí, por lo menos yo no tengo el seguimiento de Janet Jara que tiene la Tati, y a mí me sorprende quizás este cambio de tono de la segunda vuelta, y creo que a veces estos cambios de identidad entre una vuelta y la segunda pueden generar algún tipo de desafección electoral que yo creo que no es lo que busca ella.
Y en cuanto a contenidos de este foro que se vivió hoy día, ¿qué les quedó? Porque claro, estábamos hablando un poco de las formas, ¿no? Pero en cuanto a contenido, por ejemplo, se preguntó por campamentos, se preguntó por migración. ¿Hay algo que ustedes rescaten de los temas que abordaron hoy día los candidatos? O sea, yo creo que a mí me quedaron dos cosas claras. Creo que Janet Jara, y ahí uno podrá ser partidario o no de ella, pero ineludiblemente tiene un manejo de la administración del Estado y la gestión pública que es clara. Ella sabe cómo funciona el Estado. De hecho, en algún momento el candidato Kast no supo contestar cómo articular, cuando le pregunta a uno de los directores de cómo articular dentro del Estado los diferentes ministerios y direcciones para poder lograr que el tema de las fundaciones y todo esto sea más virtuoso, ¿no? Y José Antonio Kast sigue sin responder básicamente la gran parte de las preguntas, que es a donde lo trata de llevar la candidata Jara, ¿no? Y yo creo que en términos de propuestas estaban todas dichas. Pero siendo un tema muy importante para Chile, es un tema también muy de nicho, porque hablar de pobreza, hablar de la CACEN, hablar de si es falsa o no es falsa y poner en duda ese tipo de cosas es algo que le llega a un público muy de nicho, encuentro yo. Y en ese sentido, creo que hoy día a mí me quedó la sensación de una candidata que maneja muy bien el sector público y un candidato muy inteligente y muy ordenado, en eso estoy muy de acuerdo contigo, y que cada vez que ve que puede abrirse una debilidad, gira el rumbo hacia los temas que le son cómodos, la seguridad, la migración, y en ese sentido comunicacionalmente se maneja impecable. ¿Rodrigo? Plenamente. Yo creo que al final José Antonio Kast entendió que aquí el país tiene dos dolores profundos. Uno, el tema de seguridad, y otro, el tema de empleo, crecimiento económico. Y no lo vas a poder sacar de ese eje independiente de lo que le pregunte. Pregunta el resultado futbolístico y va a volver al tema de migración. Y el tercer eje, quizás, que no es un eje, pero trasciende ambos dos, yo creo que él marca una distancia y la enrostra también a Janet Jara la continuidad con el gobierno del presidente Boric. En fondo, ella siempre recordó lleva ese tema. 20 oportunidades, que ella es la continuadora, efectivamente ministra, y trata de marcar una fuerte distancia con la actual administración del presidente. Entonces yo creo que eso, en un escenario en que el presidente tiene una aprobación de un 30% y una desaprobación de un 60% y un poquito más quizás, claro, eso trae beneficios, eso trae réditos y al final del día, en campañas cortas, mensajes cortos, claros, precisos. Hubo otro hito esta semana. Dejemos ahora el foro, vamos a tener que esperar lo que pase la próxima semana con el debate de Archie. Pero esta semana hubo dos reuniones clave, de José Antonio Kast con Eduardo Frei, el expresidente Eduardo Frei, también con los Piñera Morel, eso ¿cierto? yo sumaría también eso. con los Piñera Morel, sí, hubo esas reuniones fueron importantes a comienzo de semana, pero hoy día, hace pocas horas, vimos el encuentro de Janet Jara con la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo incide simbólicamente estas reuniones? Que fue muy polémico o ha sido muy comentado lo de José Antonio Kast con Frei específicamente, más que con los Piñera Morel. Fíjate que más que sumar apoyos, yo creo que estas reuniones destacan por la sorpresa o por las señales o por lo que implican ellas. Y voy a partir por la última, por la de Michelle Bachelet y Janet Jara. ¿Sorprende que Bachelet le dé el apoyo a Janet Jara desde el punto de vista humano, político? No sorprende. Claro, sorprende porque ella está en una campaña y todo el mundo manifestaba que era poco probable que Michelle Bachelet diera el apoyo porque está en esta carrera por la Secretaría General de la ONU. Pero a nadie sorprende que políticamente ella la apoye. Y voy a la otra vereda. Sorprende que el expresidente Eduardo Frei se la haya jugado de esa forma y se haya reunido con José Antonio Kast, haya escrito una declaración pública donde dice que tiene coincidencia, la preocupación por el país. Sí sorprende. Sorprende no solamente por ese presidente, sino que además le da a José Antonio Kast un elemento que hasta el minuto era bastante cuestionable, que es su capacidad para extender vínculos más allá de la derecha o del Partido Republicano. Entonces, yo creo que, bueno, y además súmale también la reunión del día martes con la familia Piñera, que ¿sorprende? Sí, porque José Antonio Kast fue muy duro con el expresidente Piñera. Y se reconoció en esa reunión también. Y hubo un reconocimiento de ambos sectores, de que en el fondo están unidos en torno al objetivo de poder llegar a la moneda. Entonces, yo creo que las sorpresas en estas reuniones juegan mucho más a favor de José Antonio Kast que de Janet Jara. Tatiana, ¿estás de acuerdo con eso? Como quien causó quizás el efecto sorpresa esta semana fue la candidatura de José Antonio Kast, más que la de Janet Jara. Fíjate que no. No estoy de acuerdo porque creo que el expresidente Frei
al que le tengo todo el respeto que cualquier chileno le tiene que tener a los expresidentes democráticamente electos, yo creo que le generó un gran problema a la DC. Más no es un tema percibido, no creo que cambie la aguja en la masividad. Es un presidente que no se caracteriza por ser un presidente que ha seguido en contacto con la ciudadanía, no es un presidente particularmente masivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el efecto Kast es un efecto más partidario, que les trae un costo enorme a la ADC, los vemos muy enredados. Además, el presidente Frey, yo no soy quien para juzgarlo, pero se junta y se va. Entonces, tampoco tenemos lo que tenemos con la expresidenta Bachelet, que no solo se junta, sino que manda un comunicado de prensa, manda una carta y te queda además su versión de la reunión. Y en ese sentido sí creo que es sorpresivo, y marcó la pauta de los noticiarios, y hemos estado toda la semana hablando de la foto con el expresidente Frey y de José Antonio Kast, pero creo que en el voto, más allá de esto que si mueven o mueven la aguja, creo que es más, que causa más volumen el apoyo de Piñera Morel, porque el presidente Piñera es un presidente más reciente y la familia Piñera Morel tiene un amplio margen de apoyo en la ciudadanía, y que duda cabe que es lo que hace la misma presidenta Bachelet, que yo creo que todo el mundo lo había descartado por esto mismo que tú dices, porque está postulando a un cargo que necesita el apoyo del Estado de Chile, y la posibilidad de que salga Kast presidente, uno podría decir la presidenta no lo debe hacer, pero básicamente habla de lo que es la presidenta Bachelet, ¿no? Es una persona que finalmente se mueve por convicciones y no por proyectos personales. Salvo que he contado que tiene perdida la carrera a la Secretaría General de la ONU. Yo creo que no es así. Yo creo que igual es una jugada que puede verse como arriesgada. Ahora, en el comunicado, ella habla de las cualidades de Janet Jara, no llama a votar por Janet Jara, sí dice que la conoce, habla de sus cualidades y habla de esta reunión. No da como, por decirlo así, un apoyo literal, pero sabemos que las fotos y las reuniones son simbólicas e importantes y marcan la agenda. ¿Sabes por qué sorprende, Tati? Fíjate lo de Frey, porque, bueno, es conocido por todos lados que en primera vuelta el comando de Matei trató de lograr lo que logró José Antonio Kast en esta segunda vuelta. Y uno pensaría que una candidatura como Evelyn Matei tenía más posibilidades de acercarse y lograr el apoyo. En ese sentido sorprende mucho. Por eso te digo que sorprende, y eso creo que yo juego a favor. Yo también creo que no son estas fotos no marcan la aguja electoralmente. Yo creo que ya hace rato que las campañas se definen por otros aspectos más que los apoyos de pero hay personas un peso, ¿no? Pero lo que quizás es cierto, estuvimos el día martes, el día miércoles, hoy también hemos seguido comentando por la sanción que aplicó la directiva al pasar al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana al expresidente. Entonces, marcó pauta, marcó agenda. Hemos estado 2 días comentando las fotos y han pasado 2 días de campaña y quedan 17 días. Quizás es lo simbólico de un expresidente, les pregunto, o lo que estábamos conversando acá mismo, que es hacia dónde pueden tender puentes estas figuras políticas, que uno de los dos va a ser presidente de Chile. Mira, pero yo creo que ahí no hay que perderse. Yo creo que en este país, por mucho que nos ubiquemos en sectores políticos diferentes, ha tenido una clase de expresidentes después de la dictadura que en realidad ninguno se ha perdido. Y cuando han sido llamados a la moneda, tanto como cuando lo hizo el presidente Piñera, concurrieron todos los expresidentes, y cuando lo hizo la presidenta Bachelet o lo hizo el presidente Boric, han concurrido todos los expresidentes. O sea, yo creo que en ese sentido sí, hoy día estamos en plena campaña, pero si el día de mañana Janet Jara es presidenta o José Antonio Kast es presidente, a mí no me cabe la menor duda que si cualquiera de los dos llama a los expresidentes por algún consejo, como ha pasado en el pasado, concurran todos. En ese sentido, yo creo que hoy día pega mucho, pero es bueno recordarle a la ciudadanía que la amistad cívica, en los momentos cuando ha estado en juego algún interés del Estado, no se ha perdido ningún presidente, siendo Piñera o siendo Bachelet presidente, han concurrido todos al Palacio de la Moneda igual. Y en ese sentido, sí. Mira, a mí no es que no me llame la atención lo de Frey. Lo que creo es que evidentemente lo de Frey genera un ruido y le genera un problema a un partido con tradición más reciente de izquierda, porque también, y bueno, yo recuerdo, tengo grabado al presidente Frey pidiéndole el apoyo al PC para salir presidente la segunda vez. Entonces, eso como que genera ruido a quienes seguimos la política de hace tiempo. Pero la Democracia Cristiana en el pasado también era un partido que se manifestó en contra del Partido Comunista. Por tanto, hay mucha historia, hay muchas facciones dentro de la DC. Yo creo que evidentemente eso causa mucha sorpresa. Ha salido cara la campaña de la DC. Recordemos que en primera vuelta
fue cuestionada por la Organización Demócrata Cristiana de América Latina. Le quitaron incluso hasta unos recursos por el apoyo al Partido Comunista, porque habían renunciado a los valores del humanismo cristiano, y ahora probablemente esto va a generar también una crisis interna, porque la verdad que a un expresidente pasarlo a un Tribunal Supremo, más allá de si es justificado o no, yo creo que es durísimo por cualquier partido que lo haga. Sí, una figura como un presidente de la República por un partido que es tan importante, ¿no? Tatiana, Rodrigo, hemos hablado de este foro, ¿cierto?, del Hogar de Cristo que se dio hoy día. Decimos, no mueve la aguja. Esta fotografía, decimos, no, quizás no movilizan votos, ¿o no? Pero encapsula la campaña. A eso voy. Por ejemplo, y por eso creo que en una campaña donde hay una candidata que requiere y necesita enrostrar, interpelar, ganar votos, porque está atrás de José Antonio Kast, estos son días técnicamente perdidos, porque encapsulamos la discusión política justamente en la foto, en la otra foto, y no pudo de otra forma, bueno, ha seguido visitando el país, por cierto, pero a nivel de pauta de medios se quedó en las fotos y técnicamente, por eso digo, pasaron 2 días en la foto y ya estamos a 17 días de que tengamos que elegir presidente. Ahora, a la pregunta también a la que iba es, ¿qué puede mover un poco, qué puede movilizar votos cuando estamos a 3 semanas de las elecciones presidenciales? 17 días ya. 17 días, no queda nada. Tatiana, pensando un poco en como qué factores pueden mover un poco la elección. O sea, sin duda, las estrategias de campaña, lo que más funciona es el cara a cara de los candidatos con los electores. El problema que ha tenido esta campaña fundamentalmente ha sido que, al parecer, no conocemos mucho a los electores. Y en ese sentido, yo sería súper presumida si te dijera cuál es la tecla que hay que apretar para poder llegar a ese 20% que votó por París y sorpresivamente, que creo que, yo personalmente creo que vota no por París, sino hay un voto ahí a lo que convoca, ¿no? En la figura. Y los otros que no fueron a votar, que también podría ser una estrategia, ¿no? Hubo un par de millones de personas que evidentemente no se pararon a votar y que están habilitados a votar. En ese sentido, hoy día, como se mueve la contingencia, la verdad es que saber qué botón apretar es muy difícil, y por eso yo creo que el status quo de Kast es muy inteligente, porque él básicamente está sacando cálculo, y hoy día lo que tiene el comando de José Antonio Kast, y lo estoy diciendo que está bien que lo haga, digamos, no lo estoy criticando, es que está sumando, y efectivamente solo con las sumas de los votos de las derechas, que ellos se las atribuyen, se traspasan completas al candidato Kast, tendría la elección ganada. En ese sentido la estrategia está correcta, ¿no? Yo no haría nada más que eso. Ahora, el tema es cómo lo hace Jara para convocar. Yo creo que tiene que estar mucho en terreno, y yo insistiría en tratar de descolocar al candidato que tiene al frente y emplazarlo a contestar, y yo creo que cada vez que ella pueda hay que intentar por esa vereda. Yo creo que, bueno, son temas que ya no están en la agenda, ¿no? Pero evidentemente, y como bien decían, ya llevamos 17 días, y yo creo que solo hoy día en la mañana hemos escuchado a los candidatos hablar de algún tema relevante para el país, y nos hemos pasado todo el resto desde la primera vuelta entre presentaciones de nuevos comandos, en esta foto y nada. O discutiendo acerca si hay debates o no. Queremos ampliar esta conversación. Tenemos un invitado que está en contacto con nosotros. Vamos a poder conversar tanto Tatiana, Rodrigo, con el diputado Johannes Kaiser, diputado del Partido Nacional Libertario. Gracias por este contacto con Estado Nacional, diputado Kaiser. Y lo primero que le quiero preguntar es acerca de qué le parece esta reunión de Michelle Bachelet, de la expresidenta Bachelet, con Janet Jara, que conocimos hace algunas horas. ¿Cómo está? Buenas noches. No, me parece que no es ninguna novedad. Michelle Bachelet metió al Partido Comunista a la concertación, entonces no tiene mayores problemas de contacto con el Partido Comunista, evidentemente. No me sorprende, y aparte que ya había tenido reuniones anteriores, creo. Sí, de cara como a la primera vuelta había existido ahí una foto, una reunión. ¿Usted cree, eso sí, que corre riesgo la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU luego de esta reunión? Porque, como usted señala, hubo una reunión, pero todavía no se había hablado de esta candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Mire, no sé si corre riesgo o no, eso lo decidirá el próximo presidente de la República. Evidentemente que si sale José Antonio Kast presidente, es más complejo que si sale la señora Jara, pero eso es un tema es una decisión que tomará el futuro presidente de la República, que es quien lleva nuestras relaciones internacionales. Ahora yo le voy a decir una cosa: gastarnos cientos o miles de millones de pesos en una candidatura
mientras muere la gente en listas de espera, me parece una falta de respeto al pueblo de Chile. ¿Pero usted no trae ningún beneficio para Chile apoyar esta candidatura? O sea, si sale el candidato que usted apoya, que su partido apoya, ¿le indicaría que no apoyara esta candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? Yo no veo ningún beneficio en las Naciones Unidas en este momento, aparte de lo que sería quizás algo de prestigio. Pero si usted le va a preguntar a los egipcios cuánto les sirvió tener a Boutros Ghali de secretario general, o a los portugueses cuánto les sirvió tener a Guterres, la verdad es que probablemente le digan que no mucho. No veo que haya un crecimiento económico mayor, que se solucionen los problemas de salud, que se solucionen los problemas de seguridad, ni siquiera los problemas internacionales. Entonces, Diputado Kaiser, buenas noches, Rodrigo Arellano, me gusta saludarlo. Le quiero dar vuelta a la pregunta, ¿y qué le parece la foto del candidato José Antonio Kast con el expresidente Eduardo Frei? me parece absolutamente consecuente con lo que es la historia de la democracia cristiana occidental, empezando por Italia, donde fue creada para resistir al Partido Comunista, Alemania, donde sigue teniendo una barrera de contención sanitaria respecto de la extrema izquierda representada por el Partido Comunista. De hecho, en Alemania se prohibió el Partido Comunista marxista-leninista en su momento, junto con los nazis. Y en ese sentido es consecuente con lo que es la matriz ideológica de la democracia cristiana en su sentido más puro y con su origen europeo, no tanto una cierta variante un tanto más estatista y de origen fascista que también se integró en la democracia cristiana chilena a partir de los 30. O sea, no comparte la decisión de la directiva del Partido Demócrata Cristiano de pasar al Tribunal Supremo al expresidente Frei. Bueno, están pasando al Tribunal Supremo a la democracia cristiana internacional, así como la democracia cristiana internacional se está separando de esta variante que, bueno, parece haber sido tomada completamente por sus elementos menos demócratas y menos cristianos. Tatiana Clima también está aquí en el panel, diputado, para ampliar la conversación. Buenas noches, diputado. Un gusto. Buenas noches. También ha sido noticia esta semana las declaraciones de la senadora electa Kaiser sobre este llamado de atención o de prepararse a un posible golpe de Estado que se daría, o hay que estar atentos, dijo ella, ¿no? A un posible golpe de Estado que se podría dar si es que el candidato Kast sale electo. Yo no quiero ir al fondo de si fue un golpe de Estado o no, un intento de golpe de Estado, lo de octubre. Lo que sí me llama la atención es saber qué está detrás de esta declaración que pareciera ser un contrasentido para lo mismo que el candidato Kast trata de comunicarle a la ciudadanía, que es orden, paz, control. ¿Y cómo ve usted que una declaración como esta, básicamente, que traería como caos y esto que genera un poquitito de una suerte de rareza, ¿no?, podría colaborar con la línea comunicacional que ha seguido el comando y el mismo candidato Kast? En primer lugar, nosotros respaldamos la candidatura de José Antonio Kast de manera irrestricta. Eso no significa que nosotros nos transformemos en apéndice del Partido Republicano ni de José Antonio Kast. Nosotros tenemos nuestras propias ideas y nuestras propias opiniones, ¿ya? Eso, nosotros no nos perdemos en esa materia. En segundo lugar, plantearle lo siguiente: cuando usted tiene al frente a partidos que han votado de manera sistemática en contra de condenar la violencia como método de acción política, cuando usted ve que distintos órganos que dependen del Partido Comunista, como es la ANEF y otros, empiezan a activarse en dirección a lo que va a ser acción de masas, como le dicen, entonces en la próxima administración. Cuando usted empieza a escuchar las advertencias también de ciertos personajes que en algún momento fueron voceros de la primera línea, y por lo demás sabe que este gobierno fue, cuando era oposición, fueron entonces el brazo político del violentismo. Entonces, bueno, la verdad es que no estamos muy lejos de considerar que los que hicieron una cosa como la que vivimos el 18-10 una vez, pueden repetirse el gusto. Pero eso, mi pregunta es, ¿cómo eso empalma? Y yo entiendo que usted me quiere decir que no son un apéndice de José Antonio Kast, pero evidentemente una cuña como esa genera un cierto nivel de incertidumbre para las personas. Y lo que ha tratado de hacer José Antonio Kast es evidentemente tratar de señalar que bajo un posible gobierno de él hay orden y seguridad garantizada.
Si usted habla con mi hermana y lee el artículo, por lo demás, se dará cuenta que es bastante más profundo que solamente una cuña. El tema de las cuñas es un tema de la prensa. La prensa reduce entonces una hora de conversación a una frase. Entonces, pregúntenle a la prensa por qué agarra justo esa parte. No, pero diputado, yo también la escuché hoy día a la senadora electa Kaiser, a Vanessa Kaiser. Ella se refirió a este tema, lo explicó y, claro, justamente decía que ve un peligro de que surja esta instancia y que está haciendo una especie de llamado, la estoy parafraseando también, lo tengo ahí anotado, lo puedo chequear, que está haciendo un llamado a que eso no ocurra. Usted tiende a estar preparados, ella también se explicaba así, y también iba en la misma línea de usted, que hay grupos, decía, que pueden caminar hacia eso. ¿Usted lo ve así, lo ve como una amenaza real? Pero absolutamente real. ¿Y qué actores específicos usted dice que han realizado esta amenaza? ¿Cómo? Usted señaló que hay algunos actores que han ido hacia esa amenaza, que lo han mencionado. ¿Quiénes específicamente? En esta misma legislatura han rechazado en distintas ocasiones iniciativas donde los partidos políticos tenían que rechazar la violencia como método de acción política. En esta legislatura lo primero que hizo el señor presidente de la República, el señor Gabriel Boric, fue retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado contra quienes se habían alzado contra el Estado de Derecho. A ver, me van a disculpar, pero yo no veo a nadie que haya pagado desde la política, desde la extrema izquierda, de la izquierda, un precio legal en razón de lo que se hizo en su momento respecto de un presidente democráticamente electo que no había violado la Constitución ni mucho menos. Y si eso sucedió con Piñera, que me van a disculpar, pero Piñera más al centro difícil, ¿de acuerdo? Entonces evidentemente que consideramos que es posible, de hecho es probable, que se le haga la vida imposible a la nueva administración, porque, como decía el señor Oscar Landerreche, el actual gobierno tiene que demostrar en la oposición que no van a transformar a Chile de nuevo en un infierno y que efectivamente van a respetar el voto democrático esta vez, porque la vez pasada no respetaron la democracia. Diputado, acá la senadora electa Kaiser sobre este tema decía, acá tengo anotado algunos apuntes, ¿cómo evitamos esto? Ella hacía este llamado, decía, ¿cómo evitamos esto? Trabajemos juntos. ¿Usted cómo evitaría esto? Porque también se le preguntó al candidato José Antonio Kast por este tema y él dijo, acá se va a respetar el Estado, va a haber un respaldo a Carabineros, esto no va a pasar, tratando de dar alguna garantía de seguridad. ¿Cuál es su postura? Si ustedes ven una amenaza de esto y la senadora electa dijo, trabajemos juntos, ¿cómo trabajar juntos para evitar esta situación? Bueno, en primer lugar, usted tiene que reconstruir las capacidades de contrainteligencia de nuestro país. Eso embrionariamente ya está hecho, ¿ya? Pero muy básico. Segundo, efectivamente usted tiene que respaldar a nuestras policías y tiene que también hacer las reformas que correspondan a la Fiscalía y Poder Judicial. Ahora, esencialmente lo que usted tiene que hacer es aplicar la ley. Las normas están. Un parlamentario que llame al reemplazo del orden constitucional puede ser depuesto de su cargo por el Tribunal Constitucional. O sea, existen los instrumentos legales. Lo que pasa es que la institucionalidad tiene que funcionar respecto de aquellas personas que la ponen en riesgo. Diputado, ¿y usted confía que si sale electo José Antonio Kast, que es el candidato que el Partido Nacional Libertario está respaldando en este momento, logre mantener esa institucionalidad? Mire, le voy a decir una cosa, va a ser mucho más probable que José Antonio Kast mantenga la institucionalidad a que la señora Jara, que es del sector, que está poniendo en riesgo esa institucionalidad, la mantenga si llega al poder. Diputado, el 11 de marzo usted deja de ser diputado y vas a ser ciudadano. ¿Cómo se proyecta? ¿Le gustaría ser ministro de un eventual gobierno de José Antonio Kast? Bueno, lo han nombrado mucho como candidato después sobre todo de la buena campaña que tuvo, cuarto lugar. Ha sonado bastante como ministro de José Antonio Kast, o potencial ministro. Mire, el tema de los ministerios y el tema de los programas, eso se ve después de la elección. A mí me parece muy de mal gusto hablar de cosas que no ha decidido el pueblo de Chile aún. Eso se decide. ¿A usted le gustaría, más allá de si va a haber gobierno o no? ¿Cómo? ¿A usted le gustaría? No estoy preguntando cuáles son si lo llaman eventualmente. Sí, mire, si me gustaría o no, la verdad es que no lo sé, no he sido nunca ministro, así que como no he sido ministro no le puedo responder a esa pregunta específica.
Evidentemente que si sirve al proyecto político que estamos representando, estaría interesado. Si no sirve, no. Mire, nosotros queremos avanzar una agenda política. Los cargos políticos están al servicio de una agenda política. Si la agenda política no se transforma en realidad, bueno, entonces muchas gracias y nos vamos a tratar con toda la cortesía que corresponda. No seríamos gobierno. Sí, parte de lo que son las negociaciones es que son de resultado abierto. ¿Y cuándo, diputados, van a definir si van a integrar un posible futuro gobierno? Tenemos que pasar por la segunda vuelta todavía, ¿cierto? O si quizás van a dar un apoyo más desde la bancada, digamos, desde el Congreso, pero fuera de los cargos a lo mejor propiamente tal del Poder Ejecutivo. Después del 14 de diciembre, una vez que se haya electo y que efectivamente estemos o conversemos esperamos nosotros que sea José Antonio Kast, con un presidente electo que tenga las facultades también de negociar. Que no nos equivoquemos. Negociar sobre algo que uno no tiene, por lo demás, normalmente tienta a los dioses a castigarlo a uno por soberbio. ¿Y hay algo del programa de usted, cuando fue candidato diputado, que quisieran que materializara un posible gobierno de José Antonio Kast si gana esta segunda vuelta? Evidente, todo el programa, si por eso lo propusimos. Pero algo en específico que les gustaría a lo mejor negociar o poner ahí como prioridad. Más que otras cosas. Yo creo que así como se están dando las cosas en materia del Poder Judicial, probablemente el Poder Judicial sea un tema, pero que sea un tema que conversaríamos con cualquier sector político que llegue al gobierno. El sistema de nombramientos tiene que ser reformado, los niveles de corrupción en el Poder Judicial en razón del intervencionismo de los sectores políticos en el nombramiento de jueces tiene que terminar, y eso es en interés de la República, no solamente de un sector político. Pero usted, porque yo lo escuché el día de las elecciones, hacer un análisis en el que usted mismo declaraba que el tema de la colaboración con un futuro gobierno de José Antonio Kast tenía que pasar por un proceso de convergencia programática, me parece que es lo evidente, ¿no? Pero que además usted decía que la forma tenía que ser cuidadosa por esto mismo de que cuando uno es parte de un gobierno, obviamente tiene un jefe y el jefe es el presidente democráticamente electo. Y en ese sentido, reforzar un poco la pregunta que se hacía recién. ¿Cuáles son los desde que lo haría usted? Porque evidentemente si usted acepta un cargo de ministro, se pone al servicio de un proyecto concordado, y no, porque podríamos también llegar a una mixtura como eso que alguna vez Revolución Democrática llamó la colaboración crítica, ¿no? Entonces, lo quiero poner súper honestamente sobre la mesa, porque eso ocurrió. Entonces, ¿qué nivel de compromiso necesita usted para que si Libertarios es parte del gobierno, en cualquier minuto no se va a parar de la mesa y se va a ir porque no le gusta una decisión determinada de un presidente de la República en ejercicio? Permítame extenderle la cortesía de decirle eso primero al señor presidente de la República y no a José Antonio Kast cuando esté electo. Pero es que lo tengo a usted aquí, pues, diputado, no el presidente de la República, por eso le estoy haciendo la pregunta a usted. No, hay cosas que si usted quiere o va a empezar una negociación con una parte, usted tiene que tenerle suficiente respeto como para que esa parte sea la primera en enterarse y no a través de la prensa. Le puedo asegurar de que en su momento se va a transparentar, evidentemente, pero en este momento lo que nosotros estamos considerando, los análisis que estamos haciendo, se los vamos a representar con mucho respeto al presidente electo cuando sea el caso, y él tomará entonces las decisiones que corresponda en materia de colaboración o no, y nosotros las nuestras, porque esa es la libertad que tenemos, gracias a Dios, en un sistema democrático. Diputado, y por último, solo para ponerlo en un contrafactual, si ganara Janet Jara la elección en la próxima segunda vuelta, y usted ya también, como se decía acá, deja de ser diputado, ¿qué rol le cabería a su partido político? ¿Cómo se ve usted en un escenario como ese? Bueno, en primer lugar, bajando de peso, porque probablemente haya menos que comer. Pero, permítame la talla. Yeah. Pero en segundo lugar, ¿cómo nos vamos a ver? Nos vamos a ver, por supuesto, como una oposición muy, muy atenta de que la institucionalidad no sea subvertida por un partido que se dedica a la subversión de la institucionalidad. Muy bien.
Diputado, quiero preguntarle por el PDG, porque lograron 14 diputados, fue una buena elección para el PDG. Y aquí Pamela Giles, en una entrevista esta semana, ha estado noticiosa esta semana, dijo que hará la vida imposible a Kast cuando sea presidente. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo se debe tomar esa advertencia de la ahora diputada electa por el PDG? Mire, la verdad es que no es ninguna novedad. Lleva como 5 gobiernos haciéndolo con todos los gobiernos. Así es que, digámoslo así, es parte de la tradición de Pamela Giles en el Congreso. Me decepcionaría mucho si no lo hiciera. Diputado, sigamos con el PDG. El 20%, el casi 20% de Franco Parisi es como el botín de esta segunda vuelta. Y hay distintos esfuerzos por los distintos candidatos de sumar ideas del programa de gobierno Franco Parisi. Pero usted ha sido muy crítico. Usted dijo que el conglomerado, los 14 parlamentarios no van a funcionar porque es muy difícil que Javier Olivares y Pamela Giles justamente puedan legislar en conjunto. ¿No hay un peligro en esa estrategia? ¿No hay peligro? No soy crítico. No, si es una observación. Yo creo que cualquier persona con 2 ojos que entienda cómo funciona el Congreso va a compartir esa observación. Si tú no tienes una ideología que te cohesione en materia de lo que es tu gestión parlamentaria, tu gestión política, porque para eso sirve la ideología, sirve para que personas que piensan similar actúen de manera similar en un contexto político y puedan articular su poder, ¿de acuerdo? En este caso el poder parlamentario. Si tú tienes a gente que piensa muy distinto, es muy difícil articular una acción política en conjunto. Es una observación. No, si mi pregunta va por el crítica, es lo que es. Diputada, mi pregunta va por el momento. Como un hecho. Mi pregunta va por el momento. ¿No hay un peligro en esa crítica o en esa observación de poder ahuyentar quizás los votos que obtuvo Franco Parisi a la candidatura de José Antonio Kast? Mire, honestamente, yo respaldo a José Antonio Kast. La gente decidirá si respalda a José Antonio Kast o a la señora Janet Jara, ¿de acuerdo? Pero si a mí me preguntan qué es lo que opino sobre algo, yo no me voy a callar. ¿Por qué lo voy a hacer? Si esto no tiene que ver con que yo ahuyente los votos de José Antonio, si yo no soy el candidato ya. Entonces es que no veo ninguna razón por la cual no pudiese yo hacer un análisis de lo que va a hacer después de mis 4 años en el Congreso, por lo demás, y haber visto lo que pasó con el PDG la primera vez. ¿Por qué no puedo hacer un análisis prospectivo de lo que posiblemente suceda? Si no sucede, bueno, no sucede, ¿no? Diputado, ¿y usted Pero qué? esto no es una... Si lo raro es lo siguiente, se toma una observación como una crítica. Y esto es una observación. Como dirían los gringos, pruébenme que estoy equivocado. Lo vamos a ver en un año más. Diputado, y justamente usted dice, vengo de 4 años en el Congreso, tiene toda esa experiencia con usted. ¿Qué rol cree que va a jugar el PDG, los 14 del PDG en este Congreso que va a empezar a funcionar el día 11 de marzo? ¿Cómo lo analiza? Los 14 de la fama. Podemos decir. Mire, ¿qué rol van a jugar? Bueno, en una primera instancia van a van a tratar de consolidarse. Y bueno, vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman, esencialmente también en torno a lo que va a ser la elección de la mesa. Y posteriormente vienen las negociaciones por las jefaturas o sea, las presidencias de los comités. Es todo un tema administrativo, pero que tiene relevancia política. Ahí se va a ver entonces también si son capaces de actuar de manera disciplinada y cohesionada en una primera instancia. Y posteriormente, bueno, van a empezar las primeras votaciones, muchas de ellas con contenido ideológico, y ahí vamos a ver hasta qué punto efectivamente son capaces de presentar frente común. Porque una bancada, la lógica que tiene es que de alguna manera vote de manera coherente, porque si no, no tiene ninguna posibilidad tampoco de negociar políticamente. ¿Me explico lo que voy? Sí. Entonces, mire, si aquí yo hice una observación, yo conozco a Pamela Giles, me cae muy bien. Encuentro que no debiese hablar tanto de mis pantalones, pero me cae muy bien. Y ella tiene su forma de hacer política, y su forma de hacer política no es siempre, como se dice, no es siempre fácil para seguir de parte de otra gente que tiene entonces quizás opiniones políticas muy distintas. Eso es todo. No veo cuál es el escándalo de decir algo que es tan obvio como que la lluvia moja. Diputado, lo último y muy corto, porque igual ya se lo preguntaron, pero para cerrar la entrevista, ¿qué va a hacer usted el 11 de marzo cuando termine de ser diputado? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Ya nos dio alguna luz respecto a un posible gabinete, pero si no fuera eso, ¿qué tiene pensado en este minuto?
Usted que fue Voy a candidato hacer lo que presidencial. voy a hacer lo que siempre quise y siguiendo un prócer que considero un gran aporte. Voy a elevar volantín y jugar al trompo. No sé si usted conoce la cita, pero estaba muy entretenida en su época. ¿Qué voy a hacer? Voy a dedicarme a solidificar el Partido Nacional Libertario, a crear, a generarle espalda también a través de un centro de pensamiento. Vamos a respaldar a nuestros parlamentarios para que hagan un buen trabajo y sean un aporte, manteniéndolos cohesionados, dándoles también espalda para que ellos crezcan como nuevas figuras políticas del Partido Nacional Libertario. Vayan entonces también multiplicando nuestra capacidad de llegar con el mensaje. Y bueno, y dependiendo de si somos o no, si las negociaciones llegan a buen puerto o no, bueno, vamos a ser o no parte del próximo gobierno en alguna instancia. Pero eso son, como verá, tenemos mucho que hacer, aparte de esperar que la Navidad y el Año Nuevo pasen pronto. Bien, diputado Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, ex candidato presidencial, gracias por esta conversación con Estado Nacional Prime. Buenas noches, diputado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Cuídense. Y nosotros vamos a un corte, pero no se vayan, porque tenemos más análisis de estas intensas semanas previas a la segunda vuelta del 14 de diciembre. Ya volvemos con Estado Nacional, con el auspicio de... Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la información donde en kame.cl o en comercial@kame.cl. Seguimos conversando con Tatiana Clima, Rodrigo Arellano, nos quedan pocos minutos, pero queremos hablar del rol del PDG. Estábamos hablando con el diputado Johannes Kaiser, ¿cierto? Del rol del PDG en un futuro gobierno, cual sea el color político. ¿Cómo lo ven ustedes? Son 14 diputados. ¿Se va a tener que negociar con el PDG, Rodrigo? Pero obviamente, quien ¿Cómo va a ser esa negociación? Pues son 14 parlamentarios que van a dar la mayoría, ya sea gobierne Janet Jara o gobierne José Antonio Kast. La complejidad de eso va a ser la lectura de cada uno de esos. Yo le pregunté al diputado Kaiser, pero tiendo a coincidir con su análisis. O sea, tiene un parlamentario, un diputado como Javier Olivares, que ya dijo que no iba a votar por Janet Jara, cuando se supone que el Partido de la Gente todavía no tomaba una decisión. Pamela Giles, que está llamando a votar nulo o blanco, también en el fondo rompiendo la orden del partido. Va a ser muy complejo poder trabajar con un partido que la verdad que yo todavía no puedo encontrar la identidad política. Un buen resultado electoral, sin duda, puede ser una buena campaña, tocaron exactamente y entendieron ese elector que sea la Tati, 5.800.000 de electores que por primera vez votaban en una presidencial con el voto obligatorio e inscripción automática, pero que la verdad que representan demasiadas sensibilidades diferentes. Entonces va a ser complejo y si hay un cargo que yo creo que el diputado Kaiser no va a querer tener es ser SECPRES del próximo gobierno, porque ese SECPRES va a tener que negociar con 5 o 6 partidos de oposición, 5 o 6 partidos oficialistas, más el PDG. Estos 14 que incluso pueden ser uno cada uno. Tatiana, ¿cómo ves la futura posible cohesión del PDG? O sea, yo creo que queda mucho por esperar. Hemos escuchado al presidente del PDG básicamente señalar que esta vez va a ser diferente, que llegan con una estructura de bancada. La vez pasada se disolvió rápidamente y de los 6 que creo que salieron electos no quedaba ninguno. Creo que en el quedó partido, uno en Biobío que se cambió de partido. Entonces yo creo que hay una intención, no sé si va a resultar, porque la verdad que opino exactamente lo mismo que dijo Rodrigo. O sea, creo que así como uno lo ve, las personalidades pueden estar por sobre la necesidad de armar un proyecto político y una bancada que finalmente se termine por cuadrar. Y en ese sentido hay que ver cómo van a tomar el ingreso al Parlamento, 14 parlamentarios, que prácticamente ninguno tiene, bueno, la diputada Giles sí, pero el resto no tiene una estructura de cómo funciona esto. Y seguramente va a haber mucho de personalismo. Bueno, veamos ahí cómo funciona. Pero yo creo que el PDG es un tema, vamos a ver si les sirve la estrategia y se consolidan como una banca ordenada, pero también va a pasar lo mismo en los otros partidos.
Yo creo que la convivencia entre libertarios, republicanos, Chile Vamos, sobre todo el mismo diputado Kaiser lo decía, cuando empiecen a implementar sistemas más ideológicos y también en el oficialismo, el Partido Comunista, el Frente Amplio y todo el resto, o sea, ordenar a todos los partidos políticos y los conglomerados políticos. La verdad es que yo creo que ni Johannes Kaiser ni ninguno quisiera ser el SECPRES del próximo gobierno, porque vemos que así como está compuesto el Parlamento hoy día se hace casi imposible gobernar. Ahora, miren, justo tenemos ahí en el fondo del estudio la figura de Sandra Parisi, que ha sido importante también ahí en el PDG. Sale por los votos un poquito arrastrada, por decirlo así, por Pamela Giles, pero parece que es articuladora. ¿Puede a lo mejor ahí haber algunas figuras en este periodo del Congreso que quizás generen un poco más de orden? O si Franco Parisi se queda un poco más... Yo creo que por ahí va, fíjate. ¿Qué pasó en la elección pasada? Franco Parisi tuvo un número, por cierto, menor votación, menor cantidad de diputados, pero tenía 6 diputados que nos dejaba hacer una cantidad importante, sobre todo en un Congreso fragmentado donde no había mayorías claras. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a decidir apostar a tener un liderazgo? ¿Va a volver a Estados Unidos? Yo creo que mucho de lo que pase con estos 14 parlamentarios va a depender también del rol que él desea asumir. Hay un presidente de un partido político, pero aquí indudablemente el líder del PDG, quien probablemente generó esa gran votación de los parlamentarios, fue Franco Parisi. Entonces vamos lo repetía mucho, con Parisi presidente, PDG en el Parlamento. O sea, parece que algo quedó, ¿no? Su campaña presidencial fue súper parlamentaria. Entonces, bueno, igual que un poquito Johannes Kaiser, que también su campaña, él también la hacía así. Bueno, yo creo que es parte de la estrategia. Si él no se queda en Chile, las posibilidades de éxito las veo bastante complejas, en el sentido que efectivamente él es la cara del PDG hoy día, ¿no? Y es como, es como ganó, tuvo un hijo y se fue, y lo dejó votado básicamente en la elección pasada, y el hijo se fue para donde pudo. Yo creo que parte del desafío político y comunicacional del presidente del PDG y del equipo que llegue con los parlamentarios al Parlamento va a ser, si Parisi sigue en Chile, está todo bien, sigue teniendo un liderazgo, pero si no está, va a tener que tener también una identidad propia, un poco más alejada de solo la figura de Franco Parisi, o finalmente se va a transformar en el presidente del PDG. ¿Qué rol va a tener él en la discusión pública? Porque si no es muy difícil. ¿Cuál es el liderazgo finalmente? El presidente del partido, Franco Parisi. Pamela Giles. Y uno ve que esas cosas en el pasado nunca han terminado bien. Por lo general terminan fracturándose por un tema de egos, ¿no? Si esto sabemos cómo es la política. Así que yo creo que lo que se viene para el PDG básicamente es convicción, y si la convicción es suficiente y son capaces de ordenarse y tener una estructura clara en el Parlamento, seguramente les va a ir bien. Ahora, Pamela Giles, el punto, y lo hacía el diputado Kaiser, ¿no? El punto es que Pamela Giles continuamente ha dicho que el tema de los órdenes de partido ya no los respeta. Entonces, básicamente, cuando uno quiere ser una bancada ordenada, hay cosas que no son descubrir la pólvora. Uno tiene acuerdos de partido, uno negocia con el gobierno, uno cumple los acuerdos, y la verdad es que si no, todo se dispersa y termina siendo muy difícil ser una bancada con la que uno pueda negociar 1 a 1 y no 1 con 14. Oye, es un misterio el PDG en un próximo gobierno, también lo que pasa con Franco Parisi, pero hay algunos como análisis, ¿cierto? Lo que más tenemos en este momento es análisis, sobre todo este tercer lugar tan sorpresivo. Por ejemplo, Sebastián Edwards decía que el 2029 hay una segunda vuelta entre Boric y Parisi. Así de éxito le daba. Sí, y además con mayores probabilidades de ella, Parisi. pero la leí. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Ahora, por ejemplo, Ascanio Cavallo, para poner el contrapunto, decía, siempre en Chile desde los 90 hay alguien que saca un 20%, que es como un 20% de los descontentos. ¿Qué piensan ustedes de estos análisis de un Franco Parisi o el PDG hacia futuro? Bueno, yo creo que va a depender de lo que acabamos de hablar. Del éxito del orden en el Congreso. O sea, yo creo que en ese sentido la gente no se pierde. Yo creo que va a depender mucho también de la gestión del próximo gobierno, pero básicamente lo que hemos tenido para atrás y este desorden parlamentario que le impidió al presidente Piñera tener un gobierno más exitoso, o ayudarlo por lo menos a salir de los difíciles momentos que les tocó, y también le ha sido muy duro a este gobierno, y va a ser súper duro para el próximo gobierno. Va a depender Parisi que crezca en la medida que funcione también su partido político, porque si vamos a seguir con un Parisi llanero solitario, es muy posible que no termine siendo lo que Sebastián Edwards
señala en su columna. Yo tampoco creo que sea, no la comparto, la ley no la comparto, pero yo creo que depende mucho de cómo funcione su partido político. Rodrigo. No, yo creo que Franco Parisi tiene la llave. Y él tiene que ver si es capaz de girarla, sobre todo en el proceso de instalación. Depende de ellos muy mismos relevante. un poco. ¿Qué va a pasar con la discusión de la Cámara? Se habla que Pamela Giles podría ser candidata a la presidencia de la Cámara. ¿Qué se va a negociar? Si esto se va a fortalecer, si van a lograr convicción e identidad, que yo creo que eso carece el Partido de la Gente y sus diputados. Javier Olivares decía que tenía más convergencia que separaciones con Pamela Giles. Lo que sí consigo con Sebastián Edwards es que es muy probable que por lo menos los esfuerzos de la centroizquierda estén volcados a que Gabriel Boric esté en la papeleta en 4 años más, porque además creo que va a ser un buen candidato, porque candidato joven, los presidentes se tienden a ser más queridos después de su mandato. Así que en eso sí creo que le apunta. Estamos haciendo futurología nosotros, bueno, Sí. viendo un poco qué puede pasar en un futuro gobierno con esta bancada. Vamos a una pausa de Estado Nacional Prime, la última, ya regresamos. Regresamos a Estado Nacional Prime de este día jueves 27 de noviembre y vamos a despedir a Tatiana Clima, jefa de comunicaciones de Criteria. Gracias por estar con nosotros, Tatiana, en esta clase de gracias por la análisis. invitación. Y también a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación también. Muy buenas noches. Muy bueno. Y nosotros nos despedimos. Siempre pueden encontrar el programa, las entrevistas en 24horas.cl, en todas nuestras plataformas. Que tengan excelente jornada.